Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo una semana fantástica y llenísima de energía positiva. Como siempre estoy aquí para traerles lo último y lo más jugoso del mundo del espectáculo turco, ese que tanto nos gusta. Y hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha estado dando vueltas y vueltas en internet, un tema que involucra a tres nombres que seguramente ya conocen muy bien: Hande Erçel, Kerem Bürsin y Gamze Erçel. Sí, ya lo adivinaron. Vamos a desentrañar un poco el misterio detrás de esa supuesta llamada que Hande le hizo a Kerem y cómo, según dicen, Gamze jugó un papel fundamental para que Hande cambiara de opinión sobre algo muy importante, su mudanza. Sé que muchos de ustedes han estado esperando este vídeo, así que me aseguré de recopilar toda la información posible, analizar cada detalle y traerles la verdad, o al menos, la verdad según lo que hemos podido averiguar. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo las noticias más frescas y los chismes más candentes del mundo del entretenimiento turco. Y si ya son parte de esta maravillosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo constante. Sus likes, sus comentarios y sus compartidas son el motor que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. Como saben, Hande Erçel es una de las actrices turcas más queridas y admiradas, no solo en su país, sino también a nivel internacional. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en un verdadero ícono. Y Kerem Bürsin, bueno, ¿qué podemos decir de Kerem que no sepan ya? Galán, talentoso y con una sonrisa que derrite corazones. La relación que tuvieron, mientras grababan la exitosísima serie Senkalkam, fue un verdadero fenómeno mediático. Todos suspirábamos con cada escena, con cada mirada, con cada gesto de amor entre ellos. Y cuando confirmaron su relación en la vida real, la euforia fue total. Pero, como suele pasar, las cosas no siempre salen como uno espera. La relación entre Hande y Kerem llegó a su fin, dejando a muchos de sus fans con el corazón roto. Y desde entonces ambos han seguido caminos separados, enfocándose en sus carreras y en sus proyectos personales. Sin embargo, la sombra de su relación siempre está presente, y cada vez que surgen rumores o noticias que los involucran a ambos, la expectativa y la curiosidad se disparan. Y aquí es donde entra en juego el tema de la mudanza de Hande. Se había rumorado con bastante insistencia que Hande estaba considerando mudarse de Estambul. Al parecer, la actriz sentía que necesitaba un cambio de aires, un nuevo comienzo en un lugar diferente. Algunos decían que estaba pensando en irse a vivir a otra ciudad de Turquía, mientras que otros incluso hablaban de una posible mudanza al extranjero. Los motivos, según se comentaba, eran variados, desde la necesidad de alejarse un poco del foco mediático hasta la búsqueda de nuevas oportunidades laborales. La noticia de la posible mudanza de Hande generó una gran conmoción entre sus fans. Muchos se preguntaban qué la había llevado a tomar esa decisión y si realmente era lo mejor para ella. Y fue entonces cuando empezaron a surgir los rumores sobre la supuesta llamada de Hande a Kerem y la intervención de su hermana, Gamze. Según las fuentes que manejan esta información, Hande, en un momento de duda y confusión, habría decidido llamar a Kerem. No sabemos con certeza qué se dijeron exactamente, pero algunos medios aseguran que Hande buscaba el consejo de Kerem, ya que a pesar de haber terminado su relación, todavía lo considera una persona importante en su vida y valora su opinión. Se dice que Kerem, por su parte, le habría aconsejado que se tomara un tiempo para reflexionar sobre su decisión y que analizara cuidadosamente los pros y los contras de mudarse. Pero la verdadera clave, según estos rumores, habría sido la intervención de Gamze Erçel, la hermana de Hande. Gamze, como hermana mayor y confidente, siempre ha estado muy cerca de Hande y ha sido un gran apoyo para ella en todos los aspectos de su vida. Al parecer, Gamze también habría hablado con Hande sobre su posible mudanza y le habría hecho ver las cosas desde una perspectiva diferente. Gamze, que tiene una familia formada en Estambul, con su hija Mavi, habría resaltado la importancia de tener cerca a sus seres queridos, especialmente en momentos difíciles. Le habría recordado a Hande que en Estambul tiene su casa, su familia, sus amigos y que alejarse de todo eso podría ser más perjudicial que beneficioso. Además, Gamze le habría aconsejado que no tomara decisiones impulsivas y que se diera la oportunidad de explorar nuevas opciones en Estambul antes de tomar la decisión definitiva de mudarse. Y al parecer, la conversación con Gamze habría tenido un impacto significativo en Hande.
Se dice que la actriz, después de reflexionar sobre las palabras de su hermana, habría llegado a la conclusión de que mudarse no era la solución a sus problemas y que en realidad, lo que necesitaba era encontrar nuevas formas de reinventarse y de crecer dentro de su propio entorno. Hasta el día de hoy, no hay una confirmación oficial sobre esta supuesta llamada de Hande a Kerem ni sobre la intervención de Gamze. Todo se basa en rumores y en informaciones provenientes de fuentes cercanas a la actriz. Sin embargo, la historia tiene sentido y encaja con la personalidad y las dinámicas familiares que conocemos de Hande Erçel. Es sabido que Hande es muy unida a su familia y que valora mucho la opinión de su hermana Gamze. Además, es comprensible que en un momento de duda, haya buscado el consejo de Kerem, con quien compartió una relación intensa y significativa. Lo cierto es que al final, Hande decidió quedarse en Estambul y seguir adelante con su vida y su carrera. Y aunque no sabemos con certeza si la llamada a Kerem y la conversación con Gamze fueron determinantes en su decisión, es probable que hayan influido de alguna manera. Al final, todos necesitamos el apoyo y el consejo de nuestros seres queridos en momentos de incertidumbre. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado desentrañando este pequeño misterio sobre la posible mudanza de Hande Erçel. Como siempre he tratado de traerles la información más completa y precisa posible, aunque hay que recordar que todo se basa en rumores y en informaciones no confirmadas. En resumen, hemos visto cómo Hande Erçel estuvo considerando mudarse de Estambul, cómo supuestamente llamó a Kerem Bürsin en busca de consejo, y cómo la intervención de su hermana Gamze Erçel fue crucial para que cambiara de opinión. Al final, Hande decidió quedarse en Estambul, lo que demuestra la importancia de tener cerca a la familia y a los seres queridos en momentos de duda. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Me encanta interactuar con ustedes en la sección de comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones, sus preguntas y sus sugerencias. ¿Qué opinan de toda esta historia? ¿Creen que Hande hizo bien en quedarse en Estambul? Los leo. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos futuros. Recuerden que cada like, cada compartida y cada suscripción me ayudan a crecer y a seguir trayéndoles lo mejor del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Asterisco asterisco asterisco. Bien, ahora vamos a profundizar en todo esto. Para entender realmente la magnitud de esta decisión y las posibles motivaciones detrás de la indecisión de Hande, necesitamos analizar varios factores. No se trata solo de un capricho o una simple necesidad de cambio, sino de una serie de presiones, expectativas y relaciones que la rodean. Asterisco asterisco la presión mediática y el precio de la fama asterisco asterisco. Hande Erçel, como figura pública de renombre internacional, está constantemente bajo el escrutinio de los medios y el público. Cada paso que da, cada palabra que dice, cada proyecto en el que se involucra, es analizado y comentado hasta el más mínimo detalle. Esta constante presión puede ser abrumadora, y es comprensible que en algún momento sienta la necesidad de alejarse del foco mediático y buscar un poco de tranquilidad. Estambul, siendo la capital del entretenimiento turco, es un hervidero de paparazzi, periodistas y fans ávidos de noticias sobre sus ídolos. Mudarse a una ciudad más pequeña o incluso al extranjero podría haberle ofrecido el respiro que tanto necesitaba. Imaginemos por un momento la tranquilidad de poder pasear por la calle sin ser acosada por las cámaras, de poder disfrutar de una cena con amigos sin que su conversación sea filtrada a la prensa, de poder simplemente ser ella misma, sin la constante presión de tener que mantener una imagen pública impecable. Sin embargo, esta decisión también implicaba riesgos. Alejarse del centro de la industria del entretenimiento podría haber dificultado su acceso a nuevos proyectos y oportunidades laborales. Además, la distancia podría haber afectado su relación con su familia y amigos, quienes son un pilar fundamental en su vida. Asterisco asterisco el legado de Senkalkapm y la sombra de Kerem Bürsin asterisco asterisco. No podemos hablar de Hande Erçel sin mencionar Senkalkapm. Esta serie no solo catapultó su carrera a nivel internacional, sino que también la unió sentimentalmente a Kerem Bürsin. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella, y su relación se convirtió en un verdadero cuento de hadas para muchos de sus fans.
Sin embargo, el final de su relación dejó una cicatriz en el corazón de muchos, y la sombra de su romance siempre está presente. Cada vez que se les ve juntos, o incluso cerca, los rumores de reconciliación resurgen con fuerza. Estambul, la ciudad donde vivieron su amor, puede ser un recordatorio constante de lo que fue y ya no es. Quizás la idea de mudarse era una forma de alejarse de esos recuerdos, de empezar de nuevo en un lugar donde no estuviera constantemente asociada a Kerem y a su relación. Pero al mismo tiempo, alejarse de Estambul también significaba alejarse de una parte importante de su historia, de los momentos felices que vivió allí y de las personas que la apoyaron durante ese tiempo. *** El papel crucial de Gamze Erçel ***. Gamze Erçel, la hermana mayor de Hande, es una figura clave en su vida. No solo es su hermana, sino también su confidente, su amiga y su mayor apoyo. Gamze tiene una familia formada en Estambul, con su hija Mavi, y la idea de que Hande se alejara de ellas debió haber sido muy dolorosa. Es comprensible que Gamze haya intentado persuadir a Hande para que reconsiderara su decisión. Como madre y hermana, sabe lo importante que es tener cerca a los seres queridos, especialmente en momentos de dificultad. Además, conoce a Hande mejor que nadie y sabe que a pesar de su fuerza y determinación, también es una persona sensible que necesita el apoyo de su familia. La conversación entre las hermanas debió haber sido profunda y sincera. Gamze probablemente le recordó a Hande todo lo que tiene en Estambul, su casa, su familia, sus amigos, su trabajo. Le hizo ver que mudarse no era la solución mágica a sus problemas y que en realidad, lo que necesitaba era encontrar nuevas formas de ser feliz y realizada en su propio entorno. *** La llamada a Kerem, una búsqueda de aprobación o un último adiós, ***. La supuesta llamada de Hande a Kerem es quizás el elemento más intrigante de toda esta historia. ¿Qué la llevó a buscar el consejo de su expareja en un momento tan crucial? ¿Acaso todavía valora su opinión, a pesar de haber terminado su relación? ¿O simplemente quería despedirse y cerrar un capítulo importante de su vida? Es imposible saber con certeza qué se dijeron exactamente, pero es probable que Hande buscara la perspectiva de alguien que la conoce bien y que entiende las presiones a las que está sometida. Kerem, como actor y figura pública, ha experimentado situaciones similares y quizás podía ofrecerle un consejo valioso. Independientemente del contenido de la llamada, el hecho de que Hande haya recurrido a Kerem demuestra que, a pesar de su ruptura, todavía existe un vínculo entre ellos. Quizás no sea un vínculo romántico, pero sí un vínculo de respeto, admiración y cariño. ***. La decisión final, quedarse y reinventarse ***. Al final, Hande decidió quedarse en Estambul y seguir adelante con su vida y su carrera. Esta decisión demuestra su madurez y su capacidad para tomar decisiones difíciles. A pesar de las presiones y las tentaciones de huir, eligió enfrentar sus problemas de frente y buscar soluciones en su propio entorno. Esta decisión no significa que Hande haya renunciado a sus sueños o que se haya resignado a vivir una vida infeliz. Al contrario, significa que está dispuesta a trabajar duro para reinventarse y para encontrar nuevas formas de ser feliz y realizada en Estambul. Quizás la clave esté en encontrar un equilibrio entre su vida pública y su vida privada, en aprender a manejar la presión mediática y en rodearse de personas que la quieren y la apoyan. En definitiva, se trata de construir una vida que sea fiel a sus valores y a sus aspiraciones. En conclusión, la historia de la posible mudanza de Hande Erçel es mucho más que un simple chisme de celebridades. Es una historia sobre la presión de la fama, la importancia de la familia, el poder del amor y la capacidad de reinventarse. Es una historia que nos recuerda que al final, todos necesitamos el apoyo y el consejo de nuestros seres queridos en momentos de incertidumbre. Y ahora sí, hemos llegado al final del vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo y detallado de la situación. No olviden dejarme sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Los leo con mucha atención. Y recuerden, si les gustó el vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.